Nada, oye, bienvenidos a Ernie, bienvenidos a una charla de Alejandra Rocha. Alejandra Rocha, CEO de Prisma, ¿vale? Gracias Alejandra por venir. Y nada, bienvenidos a Ernie, los que estáis online, que creo que había ahora unas 8 personas, bienvenidos a Ernie Academy, al canal de Twitch. Y nada, pues yo poco más que decir. Gracias a todos por venir, por vuestro ratito, por el intercambio de ideas que habrá después y sobre todo gracias Alejandra por ofrecerse, que al final contactaste tú conmigo de, oye, ¿qué te parece si? A mí todo Sí. genial, ¿vale? O sea que nada, todo tuyo. Yo ya me Vale. callo y me voy al rincón. Gracias, Alejandra. Me pongo aquí, ¿no? Sí, Y ya empieza a pasar. O todavía no. ahí estás. Ahora sí. Genial. Ahora sí. Bueno. Bueno, igual muchísimas gracias también por la invitación, por el espacio, porque todo esto igual implica cierta coordinación. Bueno, para los que no me conocen, sí, mi nombre es Alejandra Rocha. Justamente soy consultora de gestión de cambio organizacional y Agile Coach. Tengo mi propia empresa que se llama Prisma. Justamente nos dedicamos a lo que es mejorar el management, la gestión de cambio en las organizaciones y justamente hacer las transformaciones ágiles. Yo tengo muy poquito tiempo acá. Tengo desde noviembre. Vivía en Chile, soy venezolana, pero ya 7 años en Chile. Entonces, en realidad, acá como que, por eso en el Slack de la Agile Spain, entonces, uy, que bueno, quiero conocer gente, puedo ofrecer una charla, entonces, fue así básicamente como ocurrió. Vale, entonces, realmente mi experiencia va más que todo relacionada a Latinoamérica. Han tenido clientes españoles, pero mi experiencia va por allí. Bueno, también tengo un libro que justamente está relacionado a lo que es gestión de cambio. ¿Cómo? Yo lo saqué fue en el 2021, pero no es que le he hecho así mucho, está disponible en Amazon. Igual después yo les puedo pasar la información y vemos, puede ser que al final podamos, porque yo traje uno, podemos rifarlo, ¿verdad? No, no habría problema. Está en Amazon. No, todavía no he conseguido el editorial. Es autodidacta todavía, todavía. Si alguien tiene una editorial que me pueda dar en librerías, encantada. Es una editorial en la sala. No, igual sí, o sea, sí pasó por un proceso de edición, pero de autoedición. Entonces, eso. Bien. Bueno, les pregunto antes de empezar si alguno de ustedes está viviendo o vivido una transformación organizacional. ¿Todos? Bueno, me imagino que la mayoría, por algo es que también están acá, supongo. Y les pregunto, bueno, ¿cuáles han sido las principales preocupaciones? Porque me dijeron que problemas era una palabra que no, no es bueno comentar. O digamos, como oportunidades de mejora que han visto en esas transformaciones. O sea, según su experiencia, no hay respuestas buenas ni malas. Ok. Eso. Sí, eso es el... Ok. Sí, igual es complejo. Exactamente. Sí, una de las cosas más complejas. ¿Alguien más? ¿Algo que quisiera compartir? Con discapacidad, me cuenta que tengo que hacer valer de la edad. ¿Cómo qué es valer de la...? No entiendo qué es. Tienes una tarjeta Ajá. que no te toman en serio. Ok. Sí, sí, yo soy una persona con discapacidad, Ok. no lo dices en serio, me refiero en serio. O sea, describirlo, de comentar, mira, necesito que me apoyen un poco más por eso. No, un acta. Ah, ok. No, un acta. Ok, vale. Entonces, de esta manera, no, Sí, pues no por eso. sé. ¿Alguien más quisiera compartir? Ujú. Sí. Es una de las cosas más complejas. Y esto con el ChatGPT ahorita está
que todo el mundo dice, me parece impresionante. O sea, yo dije, ay, Dios mío, entonces de todo. Entonces, sí, o sea, son una de las cosas que estamos trabajando. ¿Vale? Bueno, entonces ya como teniendo un sondeo de cómo ustedes están con respecto a las transformaciones, yo quisiera empezar mi charla justamente con esta frase de Alvin Toffler, escritor, sociólogo y futurólogo estadounidense, que dice, el cambio no solamente es necesario en la vida, es la vida misma. O sea, siempre ha habido cambio. O sea, eso no es nada nuevo. Lo que sucede ahora es que los cambios están siendo mucho más rápidos, más vertiginosos. Entonces, de ahí es donde nace lo que es la gestión del cambio. O sea, porque antes tú decías, no, nos toca adaptarnos. Pero si tú de un día para otro le dices a un grupo de personas, trabajan de esta manera, tienen que trabajar de otra, y no se gestiona bien, generalmente ese cambio va a un mal resultado. Vale, justamente esto va dado porque vivimos o estamos en sistemas adaptativos complejos. ¿Alguien alguna vez lo había escuchado esta terminología? ¿Qué habías escuchado tú? Ok. ¿Tú, El problema principal, los vídeos de YouTube, te los explico, como que ya sabes de qué va la cosa. Ok. Eso, Ok. no, ¿Sí? por eso también he tenido que hacer un escrito. Yo estoy en una fundación. Claro, el colectivo este es el que tiene más peso. Claro, lógico. Entonces, ¿tú qué has escuchado, Javi? Más complejo. Sí. O sea, las organizaciones y como las personas son sistemas adaptativos complejos. Es decir, son sistemas en donde son difíciles de predecir, hay muchas variables que intervienen. Entonces, de cierta manera, si tú intentas inclusive replicar algo en un sistema que haya funcionado en otro, no siempre tienes el mismo resultado, porque todo va cambiando y es bastante, o sea, no puedes, es emergente, no puedes entender justamente cómo trabajarlo. Bien, entonces, justamente, yéndonos ya un poco más al tema, ¿qué es el cambio organizacional? Entonces son aquellas estrategias justamente que están planteadas ante la necesidad justamente de un determinado cambio, o sea, para un grupo enorme de personas, que nos ha pasado. Yo pienso que el punto de ruptura, igual ya estaba antes, pero el punto de ruptura más fuerte así fue la pandemia en su momento, cuando, o sea, realmente yo sentía que estaba en una película de ciencia ficción cuando no puedes salir de tu casa. ¿Qué? Y entonces ya nos estamos dando cuenta de que están pasando cosas. Lo de la inteligencia artificial, yo pienso que es ahorita como el siguiente tanganazo que no. Y yo creo que lo están parando, la verdad, porque realmente. Para porque se expande Sí, las manos. sí, o sea, porque es que realmente no, puede hacer muchas cosas, nos puede facilitar el trabajo muchísimo. O sea, por ejemplo, para algo que de repente necesitas 5 personas, con la inteligencia artificial necesitas 1 o 2, porque lo que tendrías que trabajar son pequeñas cosas. Entonces, es normal que las personas se sientan, digamos, asustadas. Lo que hay que trabajar es, oye, si está esta inteligencia artificial, más bien cómo puede ayudar a la humanidad o cómo puede ayudar al trabajo, más, o sea, verlo más como una ayuda, cómo poder dar, y que las personas se vayan adaptando, ¿no? Más allá de verlo como una amenaza, o sea, pero bueno, igual necesitamos un poquito de tiempo para eso. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo ocurren los cambios? Esta curva que ustedes ven acá es el ciclo de cambio de la curva de la innovación de adopción de la innovación de Rogers, ¿ok? Entonces, ¿qué plantea este señor? Que de cierta manera, digamos, cuando tú colocas un cambio, tú no puedes esperar que todo el mundo se monte en el carro, especialmente en organizaciones, no sé, de 1000 personas. No puedes, o sea, como muy complejo. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Tienes que identificar a tipos de personas. Entonces, esta curva lo que plantea es
tienes tus innovadores y tus early adopters, los adoptadores tempranos, ¿ok? Que son los que te van a creer porque tu modelo mental simplemente les hace sentido lo que tú le estás diciendo. O sea, no necesitan ninguna prueba. Yo creo que de cierta manera esta forma de trabajar va a funcionar porque según mi experiencia, mi forma de pensar, funciona. O sea, yo pienso que está bien. O sea, no hay que convencerlos realmente. ¿Okay? Luego, tienes la mayoría temprana y la mayoría rezagada, ¿ok? Que son, como decir, debería ser como el foco de un cambio específico. ¿Cuál es el tema con ellos? De que ellos no son fáciles de convencer, porque ellos necesitan una prueba social. ¿Qué es una prueba social? Que tú les demuestres que lo que anteriormente estaba es peor de lo que tú les estás planteando. O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor inicialmente? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacer un cambio organizacional en donde, simple, vas a cambiar una herramienta, ¿ya? Entonces, al cambiar la herramienta, lo que, digamos, tienes que plantearle a las personas, oye, ¿por qué estamos haciendo este cambio? ¿Por qué es mejor esta herramienta que la otra? Entonces, y demostrárselo. Ya después de eso, ya tienes el cambio hecho. Fíjense que los porcentajes, ya cuando estos dos, ya estás totalmente, digamos, toda la organización encima. Y luego tienes a los escépticos, o laggards, o inamovibles, como le quieran llamar, que son que le vengas con una prueba de la NASA, que digas, no va a funcionar. Sí, es que le puedes venir pero digas, mira, esto es buenísimo, y le vienes así, que esto lo hizo el mejor científico del MIT. No, o sea, no te van a creer, no pierdan su tiempo tratando de convencerlo. Entonces, allí lo importante es, con este tipo de personas, es escucharlos, ¿ok? Entenderlos, negociar si tienen mucho poder en la organización, pero no tratar de convencerlos, porque, o sea, es algo, miren, nadie cambia, o sea, tú no cambias a nadie, la gente decide cambiar. O sea, eso hay que ponerlo claro. Lo que nosotros podemos ayudar como agentes de cambio es dar el ecosistema para que las personas logren adaptarse. Pero a la larga son las propias personas las que tienen que tomar la decisión. ¿Ahora o lo hablo después? Adelante, diga. Nosotros impartimos talleres explicando las capacidades, puesto que todos somos firmes candidatos. Claro. ¿Qué ocurre? Que en los talleres estos, cuando están los participantes, dicen, me puede ocurrir a mí también. Exacto. Hasta que no lo ven así, no se dan cuenta. Sí. Y entonces, claro, cuando su opinión y valoración, dicen, veo reflejado. Ojalá no me toque. Exactamente. ¿Vale? Entonces, no, sí, ahí tendría... Uy, ok. No te preocupes. No te preocupes. Entonces, bueno. Ok. Bien. Entonces, a la larga, hay que enfocarse en las personas. Al final, la gestión de cambio implica tratar de ayudar, de cambiar, o sea, de dar el ecosistema para que las personas logren cambiar su comportamiento. Para eso, hay que entender que no hay un solo cambio. Hay tantos cambios como personas pasan por el cambio. O sea, y allí, digamos, la idea, obviamente, o sea, no es que vamos a poder gestionar el cambio de todos, pero sí, nuevamente, dar el contexto para que, digamos, las personas puedan trabajarlo. Para eso es importante entender la curva del cambio. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Este es el modelo de cambio de Virginia Satir. ¿Ok? No quiere decir que siempre sea tal cual, pero por lo menos es digamos, una forma de verlo. Y lo que plantea es, uno está, digamos, en un cierto status quo. ¿Ok? Estás en un cierto status quo normal, estás tranquilo. ¿Qué ocurre? Llega un elemento externo y eso te saca como de tu estatus, de tu tranquilidad. Pasas por una resistencia, llegas a un caos y luego, ¿qué ocurre? Hasta que no ocurre una idea transformadora, no existe una integración y llegar a ese nuevo status quo. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Entonces, vamos a hablar de transformaciones ágiles porque igual estamos en esta comunidad. Entonces, imagínense que está un gerente de una empresa llamada Felipe. Felipe está tranquilo, es un gerente de la Project Management Institute, le va bien, o sea, genera resultados en la empresa, todo chévere. Y elemento externo, transformación agile. Eso tiende a pasar. Porque, o sea, así ellos dicen, pero ¿por qué? O sea, si yo estoy dando resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre?
Este elemento externo le hace que Felipe cambie ¿cómo decir? Salga de su zona de confort. Sí, exactamente, cambia su modo vivendi y diga, pero o sea, ¿cómo es posible? Le empiezan a decir, usted tiene que trabajar ahora en equipo multidisciplinario, todo lo que implica agilidad. Él empieza a cierta resistencia, no lo entiende, hasta que ocurre una idea transformadora, ¿ok? Entonces, la idea transformadora en este caso pudiese ser, oye, yo puedo aprender cosas nuevas, yo puedo aprender Scrum, puedo aprender Kanban, puedo aprender temas relacionados a personas que por lo general no tienen tanto conocimiento en la parte de Project Management, o sea, en términos de psicológicos, pues. Y luego, ¿ok? Pasan por una integración, un nuevo status quo donde Felipe igual está tranquilo trabajando en Agile. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros como agente de cambio no podemos evitar que esto ocurra, inclusive sabiendo que esta curva ocurre, la vivimos igual. O sea, a mí yo sabiendo que esto ocurre, me ocurre un cambio igual, vivo todo el proceso de caos, resistencia, igual, como todo el mundo. Lo único que podemos hacer es que la curva sea lo más plana posible y que nuestro status quo llegue lo más rápido posible. Pero la curva va a existir. ¿Okay? Entonces hay que ayudar a generar esa idea transformadora y a entender esa resistencia y ese caos por el que están pasando las personas. ¿Ok? Entonces, esos son como decir los temas relacionados al cambio en las personas como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Un modelo de cambio paso a paso. Es porque ya voy a con la parte del modelo de gestión de cambio. Puede resolver esto. Entonces, si ustedes se van a internet, ustedes buscan modelos para gestionar cambios. Les saldrá un montón de modelos. Los más conocidos, ADKAR, Kotter, el HCM Bug, el 7S de McKinsey, hay un montón. Todos muy buenos, ojo, todos buenísimos, pero hay un problema, que justamente se olvidan de que estamos en sistemas adaptativos complejos, lo que vamos al principio. Y, digamos, el paso a paso, que no cambia, o sea, que yo voy paso 1, paso 2, paso 3, no genera resultados. Entonces, ¿qué es lo que plantea Lean Chain Management? Que es lo que, digamos, una forma de gestionar el cambio, que igual es la que yo por lo menos me baso a la hora de hacer las transformaciones, es justamente trabajar con la experimentación. ¿Ok? Entonces, pero hay un problema. Nuestros cerebros valoran la certeza. Entonces, por eso es que nos gustan los modelos que son paso 1, paso 2, paso 3. E inclusive a veces es necesario tenerlos por lo menos para empezar. Que tú tengas el paso 1, paso 2, 3 y después tú sí empiezas como que, bueno, voy a experimentar en otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se plantea hacer la gestión de cambio teniendo en cuenta esto? Igual planear, ya sé con esto sí, planear, creo que esta cosa no, no le da la pantalla. Ok. Bueno, claro. El planear, ejecutar y cerrar. Igual se hace, pero en ciclos de tiempo mucho más chiquitos. Por eso ahí donde lleva Agile. O sea, se trabaja igual de forma ágil. Igual, no, o sea, estás trabajando o tienes en cuenta la certeza que necesita tu cerebro para funcionar, pero de tiempos que son mucho más acotados y que de cierta manera puedes gestionar mejor. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha hecho o cuál es la percepción que ha habido digamos, a nivel de la industria de la gestión? O sea, ¿cómo se ha resuelto este problema? Por lo menos gestión de cambio, vamos a llamarle tradicional, ha buscado intentar resolucionar este problema con más estándares y procesos. Esto no es bueno ni malo, simplemente, digamos, se crean más modelos en donde coloco un paso más, un paso menos, un assessment más, un assessment menos. Entonces, digamos, una forma de trabajarlo. Recursos humanos ha intentado, o la percepción, ha intentado solucionar el problema con la gestión del rendimiento. Nuevamente, no es bueno ni malo, simplemente coloco una variable relacionada a las personas y al cambio, y si esa variable llega a un punto, el cambio es exitoso, si no, no. Agile, y me toca un poco más a mí, porque yo vengo de este mundo. ¿Okay? Intenta solucionar el problema haciendo que las personas cambien su forma de pensar. No digo que no se puede, sí se puede, pero imagínense tratar de hacer que cambien 3.000 personas la forma, o sea, su modelo mental. Bastante difícil. Entonces, porque por lo general, punto número 1, las personas tienen que querer. Que no siempre quieren, no hablemos de la mayoría, no siempre quieren. Segundo, tienes que tener los recursos, hacer el acompañamiento para ayudar a esa persona a que
tener ese nuevo mindset. ¿Okay? Que generalmente, bueno, en la agilidad de repente hay que adaptarse a los valores, tampoco es que vas a hacer un reset a la persona, pero igual es un acompañamiento que hay que hacer. Y bueno, y tercero es que o sea, se arraiga. ¿Okay? Entonces, se puede hacer, generalmente se trabaja, es con los liderazgos más, o sea, más representativos o con también recursos claves en las empresas. O sea, tienes un coach que de repente trabaje con un grupo de personas para esta adaptación, este cambio de pensamiento que hay que trabajar. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo Jason Little, que fue el creador de este modelo? Jason Little tomó el ejemplo de Jürgen Apelo y él aplicó lo que ellos llaman el método Mojito. Y se preguntaron, bueno, ¿qué pasaría si combináramos las buenas ideas de todas estas comunidades? O sea, de gestión de cambio, recursos humanos, Agile. Y además de eso, añaden guiones de Lean Startup. Para los que no sepan, Lean Startup es una metodología creada por Eric Rice en el 2011, que lo que busca es crear productos y modelos de negocio a partir de feedback de cliente. ¿Y qué es lo que toma el Lean Chain Management de ese modelo? El ciclo construir, medir, aprender. ¿Okay? La ciencia del cerebro, ¿qué ocurre cuando nos dicen que tengo que cambiar o digamos, yo decido cambiar? La teoría de la complejidad, lo que hablamos, sistemas adaptativos complejos, y la teoría del cambio social. La teoría del cambio social viene muy relacionado a las olas del cambio, y se ve mucho en la sociedad, por ejemplo, con las protestas, cómo un grupo de personas evoluciona hacia un determinado status quo. ¿Okay? Entonces, no entra mucho en detalle en eso, es algo bastante complejo de explicar, pero digamos, añaden guiones entre todo eso. Entonces, les explico justamente esta parte para hacerles entender lo que es Lean Change Management, que es como la base de una gestión de cambio con experimentos. ¿Ok? Entonces, es un enfoque de cambio basado en retroalimentación, adaptable al contexto y no es ni lineal ni prescriptivo, que es una de las cosas que más cuesta, porque nosotros estamos acostumbrados al paso 1, paso 2, paso 3. E inclusive, yo cuando hago mis talleres, inclusive en mi propio libro también tengo ciertos pasos para ayudar a la gente, porque a todos nos gusta tener los pasos. Pero a la larga, en la realidad, nos toca a todos trabajar y experimentar. Entonces, digamos que no hay que casarse con ningún modelo ni ningún tipo de forma de hacer las cosas. Vale. Bien. ¿Preguntas hasta acá o comentarios? ¿Todo bien? Ok. Entonces, no, igual funciona para cualquier tipo de transformación. Bueno, sí. Sí, exactamente. Exactamente. Pero fíjate que yo lo he aplicado, por ejemplo, para cambios de herramientas. No, vamos a cambiar el RP o el tema de la inteligencia artificial, adopción de tecnología, también aplica. Entonces, pero sí pasa que es aplicar Agile a una transformación. Entonces, sí, de cierta manera, igual hay, o sea, particularmente me parece que esto es como la base, pero el resto de las cosas uno va agregando según la experiencia, según su forma de pensar, que eso me parece que es muy chévere, porque es un modelo que es, digamos, como, sí, que es abierto a que vengan otros modelos digamos, a alimentarlo. ¿Okay? Entonces, básicamente, es la diferenciación entre Lean Chain Management y el resto de formas de hacer gestión de cambio. Es muy parecido digamos, a un tipo manifiesto, co-crear primero el cambio, la gente primero, uno es adaptable, planificación continua, ejecución, que mucha gente, no sé si, bueno, me imagino que acá no ocurre, pero cuando generalmente uno le habla de agilidad, no es que en agilidad eso no planifica, no, en agilidad se planifica y mucho más que lo tradicional, estamos replanificando todo el rato. Y eso ocurre con el Lean Chain Management también, estás replanificando todo el tiempo, ¿cómo va el cambio? Hay que replanificar todo. Y el tema de la causa y propósito, que es una de las cosas que igual hay que trabajar, cuesta más, pero genera también muy buenos resultados. Me dicen si voy mal, ¿cómo voy de tiempo? Ok, ya. Ok, genial. No, adelante. Sí.
No, igual lo puedo adelantar porque no es que no hay una parte, no, diga que les voy a comentar. Pero sí decirles, hay una métrica que sí es con cualquier cambio hay que ponerla, que es la métrica de sensación, como decir, la sensación diaria de los trabajadores, o sea, el clima laboral, en pocas palabras. ¿Cómo se sienten las personas? ¿Por qué? Porque vimos la gestión de cambio genera conflicto, ¿ok? Y al generar conflicto, está sacando a las personas de zona de confort y puede generar también estrés. Y el de estrés es demasiado, las personas se pueden ir. O se pueden quemar, licencias, de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? O sea, de no estresar a la organización, a las personas. Siempre igual, todo cambio genera presión. O sea, Bueno, sí, pero no demasiado. Sí, porque es que si no terminan todos en el médico. Sí. Si no todos terminan en el médico y que bueno, necesito El vacaciones. problema que habla, no sabe con quién habla. Claro. Y no sabe con quién habla, ¿no? Nosotros hemos de recordarle Ujú. que no somos víctimas ni somos enfermos. Personas distintas y ha de saber con quién habla. Exacto, o sea, ahí el entendimiento, o sea, ese trabajo del entender al otro, Claro. de que no estresarlo, para que Por eso justamente... impartimos los talleres estos, Ujú. para demostrarles que son candidatos, que pueden estar igual. Claro, claro, Por eso claro. lo hacemos. Vale. Entonces, ajá, ajá. Sí, no, impresionante. Sí, sí, hay muchos... Sí. Ajá. Sí. Este, mm, Ahorita es igual, le voy a explicar la parte de alineación para que se entienda, pero las métricas dependen del cambio, así tal cual como Javi. Em, Igual así, o sea, ¿cómo vas viendo? Trabajas como si estuvieses trabajando, o sea, la forma de trabajo del equipo de cambio debe ser como la forma agile, por decirlo así. Tener, digamos, entregas cada 2 semanas, por ejemplo. Como o sea, una cantidad de experimentos, tener tus reviews, así sean internas. Entonces, métricas relacionadas a una determinada acción. Y tienes una métrica mayor, que esa no, digamos, no se define, o sea, la defines al principio, y ya después de eso, o sea, vas guiándote porque esa métrica tenga éxito. Eso se hace en la alineación. Eso igual ahorita voy a explicarles cómo trabajarlo, pero así como para responder la pregunta, la única métrica que te pudiese decir es la sensación de los colaboradores y el resto depende del cambio. Bien. Ok. Yéndonos al ciclo, o digamos una de las cosas importantes es, en principio, entender, digamos, aquello que tú quieres cambiar. O sea, no digamos cambiar, catalizar el cambio, porque nadie cambia a nadie. Entonces, generalmente en las organizaciones es bueno entender qué normas organizativas existen, o sea, temas culturales, ascendentes culturales, observaciones, entrevistas, todo. ¿Ya? ¿Qué necesitas saber antes de experimentar el enfoque del cambio? Para eso, por ejemplo, se utilizan encuestas, entrevistas. Yo por lo menos utilizo mucho los assessment culturales, porque como soy consultora, entonces llego, y no sé nada de la organización, le digo, bueno, este assessment. Entonces voy directo. Pero si tú llevas tiempo en la organización, normalmente puedes observar y decir, bueno, la cultura es más o menos de esta forma, estas son las normas. ¿Okay? Otra cosa que hago, por ejemplo, es hacer entrevistas a los líderes o a las personas que están relacionadas. ¿Ya? Entonces, después de entender aquello que tú quieres ayudar a cambiar, se sacan opciones justamente
para llegar, o digamos, a esa visión de cambio, que se logra la alineación que todavía no les he explicado. Ya, pero justamente se sacan opciones para lograr el cambio y para mitigar el impacto del cambio. Hay mucho en la parte de la gestión de cambio que es la mitigación del impacto como tal. O sea, si tú agarras y defines, bueno, voy a cambiar de transformación, todos van a trabajar con Scrum y estaban trabajando de X forma. Entonces, ¿quiénes están impactados? Estos equipos, ¿ok? ¿Cómo vas a ayudar a esos equipos a que de cierta manera se adapten? ¿Ya? Luego se prioriza y allí es cuando pasas a los experimentos. ¿Okay? Que esta es la diferencia, ahí está la gran diferencia con una gestión de cambio tradicional, porque tú puedes utilizar cualquier, digamos, acción que ya exista. La diferencia está en que acá tú cada acción la ves como una hipótesis, que tiene unas métricas determinadas relacionadas a esa acción. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de hipótesis. Y está la parte de la visualización, que es para el seguimiento. El experimento pasa por un proceso de preparación, que es planificación del experimento, ¿okay? El tiempo que se introduce el experimento dentro de la organización y la revisión. ¿Okay? Y luego se vuelve a repetir el ciclo. O sea, por eso esto no es iterativo, incremental, o sea, va en función del contexto. ¿Vale? Entonces, la base va relacionado con esto, el Intent Management, colección de ideas, prácticas, herramientas modernas, gestión de cambios, inspiradas en el pensamiento Agile, Lean y Lean Startup, o sea, que justamente ayuda a que las empresas, de forma relativamente ordenada, logren poderse adaptar a los cambios. Porque si nos pensamos todo experimento y no cerramos y no tenemos cierto orden, podemos volver. Sí, cualquiera, nos estresamos todos. ¿Vale? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Ok. Igual, nada más ahorita les voy a transmitir 5 ideas universales que son importantes trabajar en temas de la gestión de cambio actual en las organizaciones. Luego les explico el tema de la alineación y ya ahí terminaríamos. Para más que todo, esto es una pequeña introducción y sé que es mucha información. Si ya en algún punto me dicen hasta acá, yo no pasa nada, porque sé que de repente yo pensé que me iba a tardar menos. Vale. Entonces, 5 ideas. Causa y propósito sobre urgencia por el cambio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay de bueno en la causa y el propósito? La causa y el propósito es algo proactivo, ¿ok? Yo voy hacia algo porque quiero mejorar, porque voy a tener un beneficio, ¿ok? Y lo quiero hacer por decisión propia, ¿ya? La urgencia por el cambio no quiere decir que no genere resultados, sí puede generar resultados. Inclusive hay modelos que te lo comentan, inclusive en la pandemia funcionó cuando nos dijeron todos vamos a trabajar de forma telepresencial y eso veníamos años diciendo, pero es que tenemos que trabajar online, pero la pandemia en 2 segundos nos puso a todos a trabajar online. Entonces, por urgencia se logró el cambio. ¿Cuál es el problema de la urgencia? El estrés. El estrés, las personas no puedes tenerlo en un constante sensación de, oye, digamos, no tienes que hacerlo porque si no si no te vas a enfermar o vas a desaparecer o lo que sea. La gente no aguanta. La salud mental está digamos, en juego allí. Y lo otro que puede ocurrir, si no es el estrés, es que no te crean. O sea, vienen personas y dicen que hay números rojos. Entonces, es que mentira, eso es mentira. Mentira, no le hagas caso. La gente no te van a creer. O sea, pueden ocurrir esas dos cosas. Causa y o sea, lo único que sí es, o sea, la urgencia sí lo pueden utilizar en ciertos casos porque es más rápido de repente. La causa y propósito requiere más esfuerzo. Comunicación, co-creación, un montón de cosas que puede ser un poco agotador también. Diálogo significativo sobre planes de comunicación. Esto, si ustedes van a gestión de cambio tradicional, vamos a llamarlo así, la comunicación es clave. Pero hablando con las personas se logra mucho más. Sí, o sea, hablando, entendiendo, interactuando, o sea, es mucho mejor que una comunicación unidireccional. ¿Okay? Experimentación sobre ejecución de tareas de cambio. En lugar de un paso a paso, tener estos experimentos, justamente para lograr con hipótesis. Respuesta al cambio sobre resistencia al cambio. Esta, digamos, ¿cómo decir? Esta idea se tiende a confundir un poco con, oye, tenemos que responder al cambio en lugar de resistirnos. No, aquí lo que se quiere transmitir es,
hay que entender la respuesta de, o sea, de las personas con respecto al cambio versus catalogarlos como resistentes. Que llegaron las pizzas. Versus catalogarlos como resistentes. Entonces, allí la idea es justamente más entender que tratar de catalogar. No quiere decir que no hay que a veces que catalogar. O sea, hay veces, no se puede entender todo. Entender, saben que requiere esfuerzo. Todo lo que está de primerito acá requiere esfuerzo. Entonces, hay veces que tú dices, no, ya te resistes, ya te lagar, ya no va a hacer más nada. Pero si tienen la posibilidad de hacer doble clic, mucho, porque estás generando canales de comunicación. ¿Okay? Y por último, co-creación sobre conseguir la aceptación o vender el cambio o imponer el cambio. O sea, tratar de justamente que todos sean partícipes del cambio como tal y que todos co-creen la visión, que todos co-creen las cosas que, o sea, digamos, los experimentos, tratar de que las personas sean parte. Requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, pero genera mejores resultados y las personas se vuelven mucho más como se empoderan. Bien. ¿Preguntas? Adelante. ¿Y cuánto tiempo dijiste que tenías trabajando con este equipo? Ok. No, igual se lleva bastante tiempo, porque en principio, o sea, lo que yo haría, porque igual allí depende un poco yo voy a hablar a partir de lo que, digamos, de lo que me estás contando. En principio de entender, o sea, hacer la pregunta directamente. O sea, sí, directo. O sea, ¿por qué no? O sea, eh, entender sus razones. Si las razones no tienen sentido contraargumentar de repente, si tienen sentido, pues de repente el cambio no es el mejor, también hay que planteárselo, preguntar, o sea, ahí digamos uno también tiene que como que plantearse si de repente lo que uno les está colocando es lo mejor para ellos o si no, o si realmente es una terquedad. Una terquedad, pues hay que entender por qué, ¿no? Ok. ¿Hay alguno que, o sea, has identificado alguno que por lo menos esté abierto? Claro. O sea,
Sí, suerte, sí, realmente suerte. Sí, sí, claro. Ya has dicho al principio. Resultado. Sí. ¿No sabe resultado? Ya, vamos a tratar de tener una conversación a la vez allá. Sí. Ah, sí. No hay mucho, el cambio es un tema muy contextual igual, pero sí hay ciertos principios que hay que tratar de seguir. Bueno, y realmente, por lo menos el tema de la conversación en estos casos me parece clave. O sea, es clave entender y tratar de explicar, bueno, por qué es mejor hacerlo así y si no se puede hacer así. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Con la cuenta de resultados se ve. Sí. La única manera de verlo. Vean los ingresos. Y haciendo el cambio es los ingresos. Pueden tomar ejemplos de empresas que ya lo han hecho. Exacto. Vale. Importante entender a las personas. Para eso, bueno, o sea, si es un cambio en un equipo chiquito, no hace falta hacer tanto. Pero si ustedes de cierta manera están haciendo un cambio organizacional, 2.000, 3.000 personas, uno coloca ciertos roles, ¿ya? Y de cada rol, así como cuando uno saca la técnica Persona Design Thinking, de cada rol sacas las características generales, las necesidades, los miedos, limitaciones. Entonces, entender a las personas y como equipo de cambio, tratar de justamente de como ponerte en el lugar. Entonces, es un mapa de empatía a la larga. ¿Ya? La visión de cambio que ya les había comentado es clave en términos de alineación. A veces pasa que no, que las empresas tienen tantos problemas que les cuesta decir, o sea, hacia dónde vamos. Primero quieren resolver sus problemas, eso también es válido. Primero resuelvan las problemáticas que tienen actualmente, o bueno, no hablemos problemáticas, pues, es un tema de vocabulario, preocupaciones o oportunidades de mejoras. Es decir, retos. Digo, yo sí, pero es que sí. Trabajen con, digamos, eso primero, busquen solventar lo más complejo y ya así después, bueno, hacia dónde vamos, visión de cambio. Esta es importante que sea clara y fácil de entender. O sea, si tiene una visión de cambio que solo entiende digamos, el CEO de la empresa, no está haciendo nada, acordada por la mayor cantidad de personas, hay técnicas de facilitación, estructuras liberadoras, si no la conocen, se meten para que revisen cómo facilitarlo. Comunicada, y no solo comunicada, sino vivida como por toda la organización, o sea, hacer, por ejemplo, digamos lo que es en obras de teatro, o que las mismas personas agarren y vean cómo ellos visualizan la visión. Hay miles de formas de comunicarlo, que sean muy creativas. Todo lo creativo que se les ocurra puede ayudar a que la visión sea entendida. Esté fomentada y catalizada día a día, especialmente por los líderes. Los primeros que tienen que entender la visión son los líderes. Si los líderes no lo entienden, hay un grave problema. Bien, adelante. Las las dos. A lo mejor las dos, pero por lo menos empezar por el formal. O sea, yo particularmente empiezo por el formal, ya después que uno empieza a entender cuál es el informal, porque el informal tiende a pasar de que no es tan fácil de ver, ahí sí empieza, bueno, este muchachito, ¿cómo se llama? Es como que todo el mundo lo sigue, entonces, bueno, vamos a trabajar con él. Pero por lo menos con el formal, pues. ¿Vale? Bien. Formato experimento. Esto más que todo para que lo tengan digamos, a nivel de conocimiento. O sea, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí, fíjense que a diferencia de otro tipo de forma de gestión de cambio, aquí tú tomas cada opción
o de tarea, o sea, creemos que implementando esta opción como una hipótesis, nosotros resolveremos este problema que contribuye a beneficios y lo mediremos, y ahí está una de las métricas. ¿Okay? Beneficios, términos relacionados, bueno, cambió el comportamiento, las personas afectadas por el cambio tuvieron el resultado que querían, o si el experimento mejoró en algo para para los afectados o los hicieron más felices. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de experimentos, no se los voy a leer, igual esto se los voy a compartir, pero sí comentarles que estos experimentos fueron sacados o sea, tomando en cuenta el modelo ADKAR, que es justamente el de ProSci, que en principio habla de generar conciencia para el cambio, ¿okay? Luego el deseo, de trabajar con la motivación para el cambio, luego también la parte del conocimiento, ¿okay? La habilidad y el refuerzo del cambio. Fíjense que acá estoy tomando como decir, un modelo de cambio tradicional, porque igual ProSci es súper bueno, o sea, tampoco quiere decir que es como que está obsoleto ni nada. Pero sí con un formato distinto. Entonces, fíjense, está la hipótesis, el tiempo que pienso que puedo ejecutar el experimento, el estándar de éxito, ¿okay? Cuando considero yo que el experimento es exitoso, y bueno, al final, después de hacer digamos, el experimento como tal, el resultado, ¿okay? Y aprender de ese resultado. Como ya más aplicado a la práctica, esto se lo voy a compartir, por eso no sé. Bien, bueno, y ya esto es la última parte, me parece. Que esta parte sí no queríamos. Bien, ¿preguntas? Nosotros, lo principal, no medimos esos, sino en resultados. Claro. Entonces, que impartimos, cuanta más gente acude, Claro. mayor éxito hay. Esto. Nosotros lo hacemos por ese lado, no para obtener beneficios. Beneficios de que la gente se dé cuenta. Exacto, o sea, no, y al final eso es la parte de la métrica. Claro. O sea, que está relacionado a esto de los experimentos como tal. Entonces, por último, sí les quiero compartir como un proceso general, no es una receta, ojo. No es una receta, es como yo particularmente inicialmente enfrento un cambio, porque igual uno tiene que llegar con algo. O sea, no vas a llegar así de que vamos a experimentar. Entonces, no, de como complejo. Entonces, yo, por ejemplo, trabajo en principio con la parte de alineación que les había comentado, ¿ya? En esa alineación trabajo lo que es la parte de visión de cambio, la visión contada, por ejemplo, a partir de una historia, vivida, comunicada, que se entienda, ¿ok? Dependiendo del cambio, hay visión, que es un cambio cultural, tiene que ser visiones muy amplias, pero si un cambio, una herramienta, un cambio de locación, por ejemplo, que también pasa, que una gestión de cambio, pues mudamos de una ciudad a otra, hay que también hacer gestión de cambio de eso. Procesos, productos, entonces haces esa visión, se trabaja, se co-crea con la mayor cantidad de personas posible, generalmente si son muchas utilizo un Word Café, o si no cualquier técnica de estructuras liberadoras. Ahí, digamos, pueden trabajar. Y en esa misma alineación se colocan las métricas relacionadas al cambio. Si tú tienes métricas de éxito y tienes métricas de progreso. Tus métricas de éxito es, oye, ¿cómo sé yo que el cambio fue exitoso o no? O sea, fíjense que cuando uno hace la alineación, sacas la visión, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué es importante esta visión? Entonces, el responder el por qué estamos haciendo esto genera muchísimo valor. O sea, de verdad que yo he estado en organizaciones que queremos hacer este cambio. Ay, ¿por qué lo quieren hacer? Queremos ser agile. Ay, o sea, simplemente les dijeron, usted tiene que ser agile y que, bueno, pero hay que resolver eso. Porque si no responden el por qué, la importancia, no estamos haciendo nada. Y de a partir de ese por qué, muchas veces ya sale ahí las métricas relacionadas a ese por qué, o inclusive métricas relacionadas directamente a la visión. Queremos ser ágiles. Bueno, ¿cómo sabemos si llegamos al resultado? Bueno, retención de personal que haya aumentado en un 80%. O lo que es, por ejemplo, el time to market haya aumentado o mejorado en un 20%. Entonces allí, métricas de éxito. Métricas de progreso se miden, digamos, mucho más, más a la semana, por ejemplo. ¿Quiénes son afectados por el cambio? Importante que lo tengan muy en cuenta. Gestión de cambio es acciones hacia el cambio y gestión del impacto.
¿Ok? Son las dos cosas. Y cómo vas a ayudar a esas personas. A su vez, también se trabaja lo que es el ciclo, que hemos visto y ya he explicado, entender, sacar opciones, experimentar. Y vuelvo nuevamente. La forma de trabajo es Agile, acuerdos de trabajo. O sea, cuando hablo de forma de trabajo Agile es dentro del equipo de cambio. Puede que su cambio no sea implementar agilidad, su cambio puede ser otra cosa. Pero la forma en que, por lo menos, debiese ser, o sea, el que se ha visto en estos tipos de sistemas, que es bueno trabajar es, digamos, de forma ágil, con temas de gestión de cambio. Y por último, y lo menos importante, manejo de personas. O sea, el centro de todo cambio son las personas, técnica de manejo de conflictos, de identificación de los tipos de personas, tipos de personalidades. Cualquier cosa que les ayude a entender es importante. Y esto también igual entra en el ciclo aquí. Vale. Bien, pregunta porque ya era la última parte, ya después le iba a comentar que, o sea, pero no por nada, sino con unos cursos que estamos ofreciendo, pero ahí desde, este, Los talleres, todos somos con discapacidad, somos más obligados que la gente. exacto. Aquí no hay diversidad porque como todos vamos a un objetivo común, estamos todos Ok, importante. Vale. principal. ¿Alguien más que tenga alguna comentario? ¿Preguntas? Ah, bueno, pero podemos rifar el libro. No sé cómo rifarlo. Me había olvidado. No sé. Yo lo traje como que, bueno, pues vamos a ver si de repente me queda una copia en la casa. No, si quieres, Alejandro, lo que podemos hacerlo es lo hacemos ahí. Preparamos unos papelitos en un momento ahora cuando acabemos y lo hacemos ahí. Ok, aquí las dejo. Justamente. ¿Se ve en cámara? Está aquí, ¿eh? Así. Ujú. Ujú. Mira, aplicando esto. Fíjate que depende mucho del bueno, la cantidad de personas, la complejidad del cambio y el rubro. Me ha pasado con empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, mucho más. O sea, entonces, un cambio en 3 meses ya está. Dice que un cambio, o sea, no digamos completo, pero sí ya están en, como decir, sí. Pero, por ejemplo, te vas a una empresa de banco, puedes tardar 1 año, fácil. También depende de la cantidad de personas, porque si tú estás trabajando con un área, es mucho menos complejo que trabajar con toda la organización. Depende un poco, o sea, de varias cosas, pero bueno, yo puedo le digo a partir de mi experiencia. ¿Algo más? Es que igual yo he visto también jóvenes que son bien reacios, entonces realmente no tiene, o sea, no es un tema de edad para mí, o sea, igual yo he visto, o sea, de verdad que he trabajado con personas 40, 50 años o que no son viejas, pero que puede, sí, pero en comparación a los de que vienen de 25, que igual se adaptan de lo más normal, ¿no? Pero sí de repente, por ejemplo, cosas que sí pudiesen ser un tema, la parte tecnológica, o sea, no es diferente, pero una generación que creció con tecnología, que a una que tuvo que vivir el cambio. O sea, y eso está pasando más que todo con la generación Z. Yo soy millennial, entonces igual tuve como hasta los 11 años, o sea, yo me crié en un ambiente que no tenía internet hasta los 11 años. Entonces, ya después sí, o sea, sí, digamos, nos tuvimos que aprender, pues. Pero la generación Z sí nació teniendo internet, o sea, nacieron con una computadora en la mano. Entonces, es muy difícil que una persona que no vive así, cónchale, se pueda adaptar. Entonces, pero sí se puede, pero tendrá más tiempo. Eso.
Bueno, lo último. Nosotros, bueno, igual esto los cursos telepresenciales. Igual los estoy acabando de lanzar. Uno que empieza el 19 de junio y otro, o sea, este es como lo básico, el básico, y el otro es más, como más de temas más específicos relacionados a habilidades de la transformación, como para que lo tengan en cuenta. Y igual después yo lo voy a publicar en mi LinkedIn, así que revisaré más. Y a nivel de, bueno, de servicios, hacemos todo eso de temas de transformación, consultoría. Yo lo hago también freelance, por si acaso, o sea, no necesariamente tiene que ser a través de Prisma. Entonces, también para que sepan. ¿Ya? Y... esto. Bueno, los servicios, pero es que no se lo voy a leer, en realidad simplemente para que sepan. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, eso era todo que les tenía para contar. Muchísimas gracias por su tiempo. Entonces, eso. Ahora necesitamos. Bueno, gracias Alejandra y gracias a todos por venir. Los que estáis online veis un QR, aquí aún no lo tengo, para poder dejar vuestro feedback. Y aquí, pues si estáis, lo dais. Y lo tengo encendido. Sí, en teoría lo tengo encendido. Espero. Espero que lo tenga encendido. Yo tengo que quitarme este, ¿verdad? A mis compañeros de marketing, cortáis este trozo. Y nada, muchas gracias por venir. Follow, y el comedor está siguiendo la línea roja a la derecha. Y ahí nos vemos, unas pizzas y unas bebidas. Y nada, muchas gracias a todos. Despide, Alejandro.